No. De María José, no deja de entrar porque estaba escrito y se dio una vuelta por ahí. ¿Quién? El marido. No, pues díselo a Carolina que está ahí en la esquina. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas todos a este foro gastronómico. Bienvenidos en nombre de COE y de la Confederación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Aragón. Y gracias al patrocinio de Anagán, que siempre apoya todo lo que se refiere al sector del agro y agroalimentario, que es un sector tan importante en Aragón, tan importante como es el segundo en importancia y el mayor exportador a nivel de Aragón, más de 3.700 millones, por si alguien no lo sabía, ¿no? Y luego el turismo, que es otro ya que me dedico fundamentalmente al turismo, el turismo es otro de los sectores importantes y que cohesiona el territorio como el que más. Esos dos sectores tan importantes tienen un eje en común, que es la gastronomía. La gastronomía está en ese sector agroalimentario tan importante y en ese sector turístico, ¿no? Que hace marca Aragón, hace innovación, que por esa parte es la que estamos aquí, y tenemos muchos ejemplos. Tenemos desde estrellas Michelin, nada menos que 11 en nuestra comunidad. Tenemos denominaciones de origen protegidas, sobre todo en lo que es en vinos, pero tenemos también en aceite, tenemos la cebolla Fuentes, el melocotón de Calanda. Es decir, es producto, son personas, son zonas, es territorio. Como os decía, la industria alimentaria es el segundo sector más exportador en Aragón, que tiene la balanza comercial positiva, es el segundo detrás de la automoción, y en eso estamos para contribuir a que siga siendo un referente para todos nosotros, ¿no? No me voy a extender mucho más, porque daremos paso y lo importante son las ponencias y la mesa redonda que tenemos, pero permitirme, ya que me han dado el micrófono, y a esto hasta que se le coge gusto, dejaros un par de ideas sobre la innovación. Estamos oyendo hablar mucho de innovación y gastronomía, y tenemos esas estrellas Michelin, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque para conseguir resultados distintos hay que hacer cosas diferentes. Y eso lo tenemos que tener todos claros. Para conseguir resultados diferentes tenemos que hacer cosas distintas. Y esa es la base de la innovación. Y hoy en las ponencias y en las mesas redondas nos darán ideas sobre qué cosas podemos hacer diferentes para conseguir esos resultados y que nos ayuden a movernos. Y por último, otra idea que os quería trasladar. La realidad, y a mí me ayuda en mis negocios y aprovecho a trasladaros, la realidad no es incierta, nos dice, ¿no? Hay mucha incertidumbre. No es que sea incierta, sino que puede haber muchos resultados posibles. Y tenemos que pasar a la acción para conseguir el resultado que queremos. Y eso es importantísimo. Y eso se hace también en gastronomía. En las cocinas, en las salas, están trabajando para ver esos resultados que pueden darse, que ocurra uno de ellos. Hablo en gastronomía, pero ocurren en muchos otros sectores. Entonces, quedaros, si me permitís, ya te digo, la ventaja del micrófono, con esas dos ideas que yo creo que pueden ayudarnos a entender también un poco este foro y por qué esta idea de estas jornadas. Y ahora ya me callo, doy paso a Juan Verano. Sí, perdona, gracias. Se me ha olvidado, fíjate, dar un recuerdo a nuestro presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, que ha fallecido esta semana. José Luis era un líder, es la mejor manera de expresarlo. Son de esas personas que cuando faltan
las echas de menos. Algunos, pues cuando nos vayamos seguramente no nos echarán de menos, ¿no? Pero esta es de las personas que se le va a echar de menos, ¿no? Fue un faro para la hostelería, nos dio ánimos cuando en esa época del COVID, pues, salía a cantar en su jotas, además, muy aragonés, y yo creo que por eso y por esa defensa y esa envidiable forma de hablar, yo le envidiaba, podía decirte que eres un idiota a la cara y encima te caía bien, ¿no? Y creo que se le va a echar de menos, que es lo mejor que podemos decir. Entonces, permitirme ese recuerdo para esas personas, que no hay tantos y que esperemos que haya más en el futuro. Y ahora sí, Juan. Buenos días a todos. Gracias, José Ángel, por la excelente introducción y buenos días a todos. Soy Juan Verano, soy el director de Seguros Agrarios de la Correduría de Seguros Anagán, líder en seguros agrarios y con sede aquí en Zaragoza. Es para nosotros un placer poder organizar junto con COE Aragón un año más este foro gastronómico, en el que constatamos el valor de Aragón como marca gastronómica. No son pocos los desafíos y las oportunidades que enfrenta la gastronomía en Aragón, un tema que nos concierne a todos, y desde excelentes profesionales de la hostelería, que aquí se encuentran, hasta acompañando a los agricultores y ganaderos que nos proveen de esos maravillosos productos. ¿Cuáles son nuestros retos? Bueno, nos enfrentamos a muchos retos y a muchas oportunidades. Ahora mismo, nuestro principal reto en el sector primario es el cambio climático. Este fenómeno no solo afecta a nuestros productos, no afecta solamente a los productos que nos llegan a nuestra mesa, sino que nuestra experiencia como principales aseguradores, los agricultores y ganaderos, comprobamos cómo sequías, cómo pedriscos, cómo heladas, no solamente acaban con una cosecha o acaban con una explotación, sino que tienen un impacto económico y emocional tremendamente en nuestros agricultores y ganaderos, que son los que nos proveen de estos maravillosos productos. Además, el panorama económico actual trae consigo mucha incertidumbre, de lo que estábamos hablando, la inflación, las guerras, todas las cuestiones que estamos teniendo. Y entre esos sectores donde vamos a estar muy influenciados, ahora estamos con los famosos aranceles, nos encontramos con el tema de la agricultura y la ganadería. ¿Qué pretendemos? Bueno, la gastronomía, al igual que la agricultura o la ganadería, es un arte y que requiere pasión. Y hay una gran escasez, igual que en muchos sectores de la economía aragonesa y española también, de tanto de obra profesional como comprometida. Sigue siendo un indicador de que no podemos pasar por alto este compromiso de idear fórmulas para atraer y formar a las nuevas generaciones a nuestros sectores. Pero en medio de estos desafíos también hay oportunidades. Aragón es una tierra rica en diversidad agrícola y ganadera. Contamos con productos únicos como el aceite de oliva, el vino, la variedad de frutas y verduras y, por supuesto, magníficas carnes, que son la base de una cocina excepcional, y esto es un valor que debemos seguir promoviendo y defendiendo entre todos. La sostenibilidad también juega un papel crucial cada vez más. Los consumidores están interesados en saber de dónde provienen sus alimentos, ya no solamente el tipo de calidad, sino de dónde provienen sus alimentos. Esto nos ofrece la oportunidad de crear un vínculo más fuerte entre productores y chef, de manera que creemos programas de colaboración que fomenten la compra directa de estos productos locales y que no solamente puedan ayudar a los agricultores y a los ganaderos, sino también enriquecer nuestras experiencias gastronómicas. Personalmente hemos visto como algunos de nuestros chefs han comenzado a trabajar de la mano con agricultores para crear menús que reflejen la temporada y los productos locales. Esto no solamente mejora la calidad de los platos, sino que entra en lo que se viene a contar una historia vinculada a lo que denominamos experiencia de cliente. ¿Podríamos decir que estas son las fichas del tablero de juego? ¿Cuál es la jugada apropiada que debemos de realizar? Pues bueno, primero, hay que fomentar el diálogo entre los diferentes actores del sector, agricultores y ganaderos, profesionales de la hostelería, y crear espacios donde todos podamos compartir nuestras ideas, nuestras opiniones y poder crear nuevas soluciones. Segundo, invertir en educación y formación. Programas de formación que agregan a jóvenes al sector primario y a la hostelería son imprescindibles, lo que estamos hablando, mano de obra cualificada y comprometida. Por último, promover la marca Aragón. Debemos ser embajadores de nuestros productos, de nuestra gastronomía y traspasar fronteras. Por experiencia, si vamos al inicio de todo esto, a la tierra, al campo, podemos afirmar que el seguro agrario no es un tema solo del agricultor o ganadero. Esto es parte de mi libro. Debemos entender el seguro agrario en un contexto donde los desafíos climáticos son cada vez más evidentes. Ya no vale de nada negar el cambio climático. En 2024, las indemnizaciones por siniestros agrarios en Aragón alcanzaron la cifra de casi 70 millones de euros. Esta cifra, aunque no es significativa, no es la más alta de los últimos años. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos utilizar el seguro agrario como una herramienta esencial para la sostenibilidad y la competitividad de nuestro sector primario.
Recordemos que el sector agrícola y ganadero es el primer eslabón de nuestra cadena alimentaria. Sin embargo, los agricultores y ganaderos enfrentan una creciente incertidumbre debido a los fenómenos climáticos extremos, como sequías, pedriscos, heladas, que afectan no solo a la cantidad de la producción, sino también a su calidad. Estos son eventos que no son meras estadísticas, son historias de vidas y sueños que se ven amenazados personalmente. Detrás de cada cifra hay personas que dependen de su trabajo para subsistir. El seguro agrario, por tanto, se presenta como una herramienta crucial para mitigar estos riesgos. La importancia del seguro agrario en España, un poco de cultureta, es la primera ley constitucional de este país. Después de los pactos de la Moncloa, la primera ley que se crea es la Ley de Seguros Agrarios. Para que se haga una idea, el Gobierno central ha destinado en torno a 315 millones de subvención para ayudar a agricultores y ganaderos este año a contratar sus seguros agrarios. Esta inversión es un claro indicativo de que se reconoce la necesidad de proteger a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, pero también debe de generar un cambio en cómo percibimos y utilizamos estos seguros. En conclusión, el seguro agrario no es solo una herramienta financiera, es un pilar fundamental que sostiene la integridad de nuestra cadena alimentaria. Solo me queda agradecer su asistencia, su atención. Seguro que todas las ponencias que vamos a tener hoy son súper interesantes y saldremos de aquí con una idea más precisa y más clara de qué es la importancia de la hostelería en Aragón. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el meollo de hoy, que es la ponencia primero de innovación y sostenibilidad en la gastronomía aragonesa, por Juan Barbacil. Me han pasado un currículum de Juan Barbacil. No lo voy a leer todo porque que en gastronomía el que no se haya encontrado a Juan en algún momento, para algunas veces es Juan y otras veces es Barbacil. No sé si son dos personas o es la misma persona. Pero bueno, tú no lo sabías, pero creaste Barbacil Comunicación en el 95, o sea que eres un joven de 30 años, más o menos. O sea que ya nos invitarás o ya nos dirás algo ya celebrar los 30 años, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que ha hecho, a mí lo que me ha sorprendido ha hecho un montón de acciones de aulas de gastronomía, el plan de excelencia turística en Zaragoza. O sea, muchas de las cosas que hoy están ocurriendo en Aragón es gracias a que este señor las pensó, ¿no? y las conceptualizó y las llevó a cabo, algunas él y otras personas, ¿no? Pero ahí él estaba, ¿no? Ha sido impulsor de un montón de asociaciones, ¿no? De cocineros, de sommeliers, de maîtres, es decir, es muy inquieto en todo esto y luego pues es un divulgador nato. Ya sabéis que está en radio, en revistas y veo que ha publicado nada menos que más de 20 libros. Bueno, eso ya es admirable, O sea que os dejo con este fenómeno, Juan, todo tuyo. Hola. Buenos días, muchas gracias. En mis próximas tarjetas de visita que me tengo que hacer voy a poner amigo de Jesús Arnau, porque es el culpable no solo de que esté aquí, sino de que esté en el think tank también en esta misma sala, de manera que me encuentro en mi casa. Gracias, Jesús, se ve toda alargada sombra en lo que a estas charlas se refiere, así que muy agradecido. La agricultura y la ganadería son la base de la alimentación y, por tanto, de la salud pública. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todo lo que comemos, a veces no lo pensamos esto, todo lo que comemos sale del suelo o del mar. Todo. Dice, hombre, y los pollos y también. Y los cerdos y también, porque tienen que alimentarse con pienso, ¿vale? Y eso es la base de la salud pública, porque si no comiéramos, mal negocio. Por tanto, agricultores y ganaderos, muy agradecidos y muy contentos de que haya seguros como Anagán que se ocupan de que cuando las cosas chutan regular, pues ahí están cubriendo lo que se merecen los agricultores y los ganaderos y el sector, en definitiva, que son los que nos dan de comer. Por tanto, toda la ayuda y colaboración posible a los agricultores y a los ganaderos. A ver si chuta esto.
Innovación y sostenibilidad o innovación sostenible. Podríamos hacer un juego de palabras para dar respuesta a la pregunta clave. ¿Cómo podemos producir más con menos y mitigar un futuro preocupante en la agricultura, en la alimentación y, en consecuencia, en la gastronomía? Para hablar de estos términos vinculados a la gastronomía, debemos saber lo que significan en el mundo real. En ese mundo real de los restaurantes donde vamos a disfrutar y de las empresas que nos proporcionan los productos que nos llevamos a la boca. Según este estudio de percepción de alimentación sostenible, espera que me voy a poner el reloj, porque me han dicho 30 minutos y tengo aquí una aplicación que los de la radio, sin esto no vamos a ningún lado. O sea, tengo que acabar a las 12:30. ¿No? 30 minutos, 12:25. Lo que tú me digas, no me presiones. Sí. Según este estudio, Percepción de Alimentación Sostenible, elaborado por la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, Hispacop, el 85% de la población tiene un conocimiento superficial de la sostenibilidad y, a pesar de que afirman conocer los alimentos sostenibles, la comprensión es limitada. Aquí tenéis los datos. Solo un 25% de los consumidores creen que están suficientemente informados sobre alimentos sostenibles. Otra de las barreras a las que se enfrenta la gastronomía sostenible es la económica. El 39% de los hogares tiene dificultades para llegar a final de mes. Por lo tanto, no parece muy lógico que llenen su carro de la compra con estos alimentos que hoy por hoy encarecen las cestas. El factor más influyente en la sostenibilidad gastronómica es la materia prima. Para ser sostenible, un restaurante debería optar por ingredientes locales, lo que reduciría el consumo energético en transporte, impulsaría la economía cercana y contribuiría a la preservación de especies autóctonas, por poner un ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años que Carmelo Bosqué ya dijo hace muchos años: hemos de llegar a acuerdos con los agricultores de la zona para comprarles y cerrar acuerdos con ellos. Luego veremos un ejemplo. David Muñoz, considerado, este no es David Muñoz, durante varios años el mejor cocinero del mundo, declaró en Madrid Fusión 2023 que el 95% de sus ingredientes eran españoles. Echando un vistazo a sus recetas y comprobando el origen de algunos productos, parece un porcentaje muy abultado. En cualquier caso, si los estándares de la sostenibilidad pasan por la cercanía de los productos, ni él ni la mayoría de los restaurantes cumplen con este requisito. Es una realidad. Esto no influye en absoluto en el consumidor. Esperamos años para tener la fortuna de poder comer en una de estas solicitadas mesas. Con esto quiero decir que la importancia que le damos a este requisito sostenible es un tanto relativa, por las dos cosas que acabo de decir. Este es Ricard Camarena, seguramente más conocido ahora por lo de por Valencia para Valencia, que estableció una serie de cenas por toda España, aquí también, en Aragón también. Él sí que tiene el premio Esencia por hacer una alta cocina sostenible. Ha sido galardonado por La Vanguardia con los premios Comer del diario, del diario La Vanguardia. Él sí que tiene un proyecto muy sólido sobre la recuperación de todos los productos desechables. Es decir, cuando hace zumo de naranja, con las naranjas, con la piel de las naranjas, hace otras cosas, y así con muchas más cosas. Si hablamos de innovación, podemos abarcar varios aspectos. En cuanto a la investigación, existen muchas organizaciones que estudian en diferentes direcciones. Por poner un par de ejemplos, dedican sus esfuerzos en el desarrollo de productos innovadores que mejoran aspectos nutricionales para colectivos concretos o el tratamiento de los productos para que mantengan intactas sus propiedades. Es el caso de la Fundación Alicia, la Fundación Alimentación y Ciencia. Ahí vemos a Toni Massanés, a la derecha de la pantalla, que viene mucho por Zaragoza, tiene acuerdos firmados con Atades, con Gardeniers, para estudiar los procesos de alimentación de personas con discapacidad, no solo mental, sino también gástrica, y bueno, es quizás una de las instituciones más prestigiosas en lo que a salud, innovación y territorio se refiere. En Guipúzcoa, que es tenemos a ACTI,
lo veis ahí arriba. Es un centro científico y tecnológico que desarrolla proyectos de transformación de alto impacto con organizaciones alineadas con los ODS 2030 de Naciones Unidas y todavía más cerca la misma Universidad de Zaragoza con el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Sin duda, estamos a la cabeza de la investigación en lo que a alimentación y estudio de los alimentos se refiere, con un departamento que impulsó en su momento Rosa Oria, de la Academia Aragonesa de Gastronomía, por cierto, y que ahí sigue con unos estándares de innovación francamente formidables. Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza. Pero claro, todo esto, bueno, ahí tenéis cosas que hacen los de ACTI, los hemos llamado varias veces, son, si no conocéis Alicia o si no conocéis ACTI, merecería la pena que fuerais porque tienen unos desarrollos impresionantes, unos en Cataluña, estos en el País Vasco, hay más centros. Pero claro, todo esto es en un entorno del ocio, de la opulencia, donde vivimos. Mi amigo, querido amigo, Manuel Toaria, que muchos lo conocéis, fue el hombre del tiempo, colabora en Radio Nacional de España, yo viajo mucho con él y tal, a veces hace una reflexión que es terrible, y es que no sé si habéis caído en la cuenta de que el agua que tiramos por el váter es potable. Esto es una barbaridad, pero es una realidad. Por tanto, vivimos en este mundo de ocio, de la opulencia, y de que nos la pasamos bien y comemos bien y casi no nos enteramos, ¿no? Pero hay otras realidades, en las que me imagino que esto de la sostenibilidad lo entienden de otra manera, ¿no? Nos hemos ido a Occidente, nos vamos a situaciones que pueden estar en África, en India, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa en China? En China tuve la oportunidad de estar invitado durante algunas temporadas por el cocinero multimillonario de Pekín, de China, que se llama Dadong. Dadong, que lo conoció Carmelo, porque estuvo en Madrid Fusión y con motivo de la Cocina del Agua Zaragoza 2006-2008, que tuve el placer de dirigir con el alcalde Belloc, me invitó a que fuera a su restaurante, a sus 12 restaurantes en Pekín. Es el restaurante, la empresa que más patos laqueados hace. Y una vez le pregunté a Dadong, que es este que está aquí a la izquierda, le dije, ¿cuántos patos haces al día? Y me dijo, tengo una granja. No sabía, no se lo planteaba, tenía una granja de patos, es decir, no sé cuántos. Por tanto, ahí es otra realidad. En China pasa una cosa, en África pasa otra. Pues, entonces, esto de la sostenibilidad, ¿cómo lo entiende este hombre? Este es el Quilmeri II y este es el cocinero del Quilmeri II. Y hablé con él. Y durante la entrevista con Nicolás Ordroid me fue dando algunas cifras realmente asombrosas en lo que a las cocinas se refiere. Trabajan 162 cocineros de 55 nacionalidades diferentes. Durante las 24 horas del día no se para, no se puede parar. En el Quilmeri II, como se le conoce familiarmente, se dan 16.000 comidas diarias. Y tiene su lógica, si contamos los 2.600 pasajeros y los 1.300 de tripulación. Esto suma 3.900 personas. Hagan cuentas. Me gustaría saber, Cunard, que es la compañía de transatlánticos más lujosa del mundo, me gustaría conocer su informe de responsabilidad social o su informe de sostenibilidad. No lo he visto, pero creo que seguramente podrían ser más sostenibles, no lo sé, pero con estas cifras, en Colombia, con motivo del Plan de Gastronomía de Aragón, del Gobierno de Aragón, que tuve el placer de dirigir durante 6 años, vinieron el gobierno del presidente Uribe y su jefa de gabinete, que se llama
Alicia Mejía nos dijo que, por favor, me encargó la agenda gastronómica de Colombia durante 3 años. Aquello se alargó, estuvimos 7 años, y una de las cosas que hicimos fue llevar a cocineros aragoneses para mostrar en Colombia, aquí estamos en Medellín, en el Jardín Botánico, con unos cuantos que yo creo que a muchos los conocéis. Está Domingo Mancho, está Enrique Barrado, está José Acirón y está Raúl. Entonces, en Medellín nos encargaron, el gobierno nos encargó que hiciéramos comidas para colectivos de sustratos muy sencillos. Y en este caso con José Acirón, chef ejecutivo de La Bastilla, le dijimos: José, vamos a mandarles platos sencillos. Y les mandábamos recetas muy sencillas. Y nos contestaban: no, más sencillas. Ostras tú, más sencillas, más baratas, pero si ya no sabemos qué poner. O sea, ¿qué ponemos para que sea más barato? Bueno, pues al final José tuvo que hacer unas gachas con harina. Eso era lo que daba de sí a lo que accedían aquellos sustratos tan sencillos de gente. Por tanto, la sostenibilidad vista desde diferentes puntos puede ir en una línea o en otra. Gate Gourmet, muchos lo habréis visto cuando nos subimos a un avión, aparecen estos camiones de Gate Gourmet, que es la cocina más grande de España, que despacha 100.000 platos al día a 22 compañías aéreas. Tuve la oportunidad de estar en Gate Gourmet, en Madrid, en la finca La Muñoza, que está dentro del aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez ahora, y estuve viendo en directo cómo se procesaba la comida allí. Absolutamente espectacular. Es el principal proveedor de comidas para aerolíneas. La sede en Washington cuenta con una cocina de más de 12.260 metros cuadrados. Estando allí, me acuerdo que nos llevaron a la sala de control, donde en una sala llena de pantallas se decían: vuelo tal, 5 menús kosher, 4 vegetarianos, 5 tal. Muy bien. Y ahí se procesaba sobre la marcha, salían las bandejas, entraban las canales enteras de cordero, de lo que fuera. Se procesa absolutamente todo. Se puede visitar, os invito, son una gente encantadora. Justo en ese momento, un avión tiene problema y no despega. ¿Qué pasa con esos 300 menús? Pues lo podéis imaginar, es que no sirven, ¿vale? Por tanto, insisto, lo de la sostenibilidad, que se nos llena la boca y que debemos hacerlo y nos debemos de preocupar, pero que tiene muchos puntos de vista, ¿no? La innovación también puede ir en otro sentido. La revolución tecnológica en la cocina ha permitido modificar los procesos y trabajar con equipos más eficientes. Los nuevos aparatos permiten automatizar las tareas del restaurante, reduciendo el tiempo de producción, mejorando el control de calidad. La última tecnología basada en la inteligencia artificial que ha entrado en el sector de la hostelería son los robots cocineros, que todos los podemos ver. Estos robots pueden realizar diversas tareas, desde cortar verduras hasta mezclar ingredientes. Incluso pueden programarlos con recetas e instrucciones para preparar comidas sin ayuda humana. La innovación también afecta a los modelos de negocio. La pandemia obligó a reinventarse y dejó alguna idea de venta que ha perdurado en el tiempo. El famoso takeaway fue el sustento de mucha hostelería durante meses. Hoy en día, restaurantes de todos los rangos ofrecen sus platos para llevar o para que te los lleven. Otro de los factores que ha cambiado en los últimos tiempos está basado en la comunicación, de la que ahora vamos a hablar un momento. Esta diapositiva es de la empresa FETEN. Está con nosotros Chema Las Heras, que además de ser el presidente de los restaurantes de Zaragoza, es el CEO, ahora se dice CEO, Chema. En fin, CEO. Antes era el director general, el jefe, el que manda, el que va al notario, todas esas cosas. Chema Las Heras es el CEO de FETEN. FETEN, que es una empresa de quinta gama, que está, pues eso, que no se sabe si está bien o está mal, pero que es una realidad y que es lo que funciona, y que si no, pues que se lo pregunten a Chema, que está abriendo delegaciones por toda España a partir de esta estupendísima cocina que tienen, una cocina central en Cuarte, y que, bueno, y que hace las cosas estupendamente bien y que es una realidad, ¿vale? Y esto es la innovación también. Tenéis un montón de platos, calentar, poner.
me acuerdo cuando Iberia lanzó su clase Business Plus, tal, es que nos llamaron para que viéramos cómo los cocineros tenían, el cocinero contratado para esta ocasión tenía que adaptar los platos de lujo al avión. Y aquel cocinero dijo, hombre, todo tengo facilísimo. Entonces él en su cocina hizo platos para llegar a ese estatus, ¿no? Claro, cuando fue al avión y le dijeron, pues este es el horno que tienes. Ah, ¿este es el horno? Sí. ¿No es más grande? No. Este horno en este avión. Porque luego hay otro avión que tiene otro horno. Y luego está la tripulación. Y entonces, esta tripulación, que es espabilada y sabe de qué va y es muy bien mandada, si se le dice el horno a 180, 4 minutos y... Pero, escucha, si va la cosa de otra manera, pues igual son 2 en lugar de 3, ¿vale? Por tanto, la innovación es innovación de verdad y hay que hacerlo bien, del todo. Tenemos aquí algún restaurante, ya que citaba al Grupo Gallarre y La Bastilla, como modelos de restaurantes que están mucho por la labor en la comunicación, donde tienen redes sociales, donde están permanentemente haciendo cosas, y nos gusta mucho ver a Félix Gil, que es también eres CEO, Félix, de la consultoría tecnológica Integra, que también estáis desarrollando modelos de comunicación interesantes. Y esto del Wave es, ¿no? Que no sé muy bien, casi no se sabe lo que es, porque no, sí, pero que no está anunciado en ningún lado ni nada, ¿no? Una cosa que no sé si iremos, porque no me has invitado, Félix. Bueno, sí que me has mandado un correo, sí. Bueno, pues nos encanta ver a Félix Gil, que es de Integra, que, como digo, está desarrollando modelos muy interesantes de comunicación. Bueno, vamos con la innovación. Innovación y sostenibilidad, el dúo dinámico para la competitividad agroalimentaria 2025 es un momento decisivo para el sector agroalimentario que se enfrenta a desafíos complejos como la hiperglobalización, la competencia geoestratégica y la demanda inmóvil de continuar con la apuesta por la sostenibilidad, al menos en Europa. En este contexto de interconexión, la innovación se erige como un pilar esencial para garantizar la competitividad de las economías mientras se preserva el medio ambiente. Lo he tenido que leer, que no suelo hacerlo, pero como pequeña introducción a lo que estamos hablando. Claro, se puede hablar de los huertos urbanos, fantástico, me parece estupendo. Está muy bien, uno tiene un huerto urbano, pues, sus lechugas, sus tomates y tal, y puede incluso llegar a acuerdos con Carmelo o con cualquier hostelero, o con Chema, o con el Cachirulo, con Luigi. Pero, a ver, el huerto urbano es el huerto urbano, ¿eh? No podemos pretender comer del huerto urbano para hacer 12.000 menús al día que hacen los de Cunard o los no sé cuántos que hacen los de Iberia, ¿vale? Por tanto, está muy bien el huerto urbano, pero en su contexto. Porque, por otra parte, están los fondos de inversión. El fondo de inversión Alantra entra en el capital de la empresa onubense Surexport. Apoya el crecimiento de uno de los principales productores europeos de frutos rojos que factura 190 millones diarios, según el diario ABC. Y Heraldo de Aragón publicaba en el 2024 cautela en el sector agroalimentario ante la millonaria inversión de Sanlúcar en Cariñena. Sanlúcar es una empresa. La denominación de origen asegura que el viñedo arrancado se replantará en otras zonas, mientras UAGA lamenta que sea la crisis que vive el vino facilite el aterrizaje de fondos de inversión en la zona. El sector agroalimentario ha recibido con cautela la inversión millonaria que el Grupo Sanlúcar proyecta en Cariñena, corazón de la denominación de origen del mismo nombre, donde ultima la compra de 600 hectáreas de viñedo. Los fondos de inversión son los dueños del mundo. BlackRock es el poderoso fondo de inversión que busca controlar en este momento 2 puertos clave en el Canal de Panamá. Según Cecilia Barria, que es una periodista del diario digital de la BBC News,
el 7 de marzo del 25 publicaba: sin que lo sepas es posible que el dinero de tu pensión esté en sus manos. BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, maneja más dinero que el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo. El gigante, en representación de sus clientes, es uno de los principales accionistas de empresas como Apple, Walmart o las farmacéuticas Pfizer, Merck, Johnson & Johnson. No sigo. ¿Cuál es su negocio? Invertir los fondos que le confían los clientes, entre ellos instituciones financieras, compañías. Están muy preocupados. Ayer mismo, UAGA, Asaja, UPA y otra sindicato agrario, otra organización agraria, en Huesca, hacían un manifiesto en defensa de la agricultura familiar, porque están muy preocupados con los fondos de inversión, que nadie sabe de dónde vienen, pero que llegan a Cariñena y le ofrecen al agricultor, que ya tiene 60 y tantos y que no tiene relevo generacional, y le pagan la hectárea no sé cuánto, y dice, por supuesto que me voy. ¿Y qué se va a plantar allí? No sabemos. ¿Y cuánto tiempo van a estar? Tampoco lo sabemos. Por tanto, hay que estar muy pendiente también de esto, ¿no? El Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad. El informe de previsiones recoge que el sector de la agroalimentación se ha consolidado como uno de los principales motores económicos nacionales, especialmente en Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia. Además, regiones como Navarra y Aragón lideran la modernización del sector mediante la automatización y la innovación. Lo dice el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad. ¿Quién lo conforma este grupo? Entre otros muchos, que si podéis entrar veréis quién está detrás, pero está el propio Ministerio, está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está la Fundación de la Española para la Nutrición, está el propio IA2 de Zaragoza, el Instituto Agroalimentario de Aragón, también pertenece, está el IRTA de Cataluña, está Interporc, sabéis que somos líderes en porcino y en trufa negra, está Leche Pascual, está Cajamar, está Banco Sabadell y un larguísimo etcétera. Por tanto, no parece que se vayan a equivocar mucho. Voy avanzando. Alineación y colaboración, contrastación y comunicación entre todos los eslabones de la cadena agroalimentaria para defender conjuntamente la innovación como herramienta de competitividad en un marco de producción sostenible. Es lo que dice este grupo alimentario donde está todo el mundo. ¿Qué dice Iberdrola? Las food tech, las tecnológicas de la comida, la transformación tecnológica del sector. Las nuevas tecnologías han cambiado el mundo y las reglas del juego en muchas industrias. La alimentaria, por contra, aún se pregunta cómo aplicar innovaciones como el Big Data o el Internet de las cosas a su negocio. Los retos para el sector son numerosos, incluida la sostenibilidad alimentaria, y las food tech marcan el camino. Nos estamos planteando todavía la industria agroalimentaria porque vamos muy deprisa. La tecnología es hoy el ingrediente más cotizado de nuestra dieta, tal y como refleja la ascendente inversión en proyectos de innovación, que hay unas rondas de negocio absolutamente brutales en este tipo, en las food tech. Es brutal, ¿no? Como, por ejemplo, las relacionadas con el food tech por parte de la industria agroalimentaria mundial. El objetivo para el sector es adaptarse a los nuevos tiempos y llegar a unos consumidores cada vez más exigentes y con hábitos alimenticios más saludables y sostenibles. Afortunadamente, en Aragón, pues bueno, estamos trabajando bien. Aquí tenemos el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, que, como sabéis, está en Hualca, en Huesca. Recientemente se ha firmado un convenio, otro, con el Gobierno de Aragón, a partir del cual tenemos ahí a Ismael Ferrer, muy bien, estaba mirando a Carmelo, no me hace caso, pero aquí está la vicepresidenta, siempre muy pendiente. Porque detrás de un gran hombre, ¿sabes lo que hay, no? Una mujer sorprendidísima, o sea, una cosa. Bueno, Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, funciona muy bien, está haciendo muchas cosas y más que veremos. La Academia Aragonesa de Gastronomía firmó un convenio con ellos, le cedió la biblioteca, se están haciendo muchísimas cosas de manera permanente y estoy convencido de que en los próximos años nos va a dar muchas alegrías. Lógicamente, en innovación hay que nombrar a El Bulli, ¿no? El Bulli Foundation. Creo que luego, espero que funcione un enlace que hay con Instagram de Ferran Adrià. ¿Hay que nombrar a Ferran? Sí o sí. El Bulli 1846, Bullinianos, el Bulli Story y sobre todo el Sapiens de Bullipedia,
que es lo que ha desarrollado Ferran con su equipo para la innovación y el conocimiento. Ferran, ya sabéis que es doctor honoris causa por 5 universidades, ha estado 5 años creo que en Harvard dando clase y ahora veremos, la última vez que estuve con él, hace menos de un mes en Madrid, dijo, estábamos con el ministro Planas, que nos enseñó, ahora lo contaré, dijo, ya no soy cocinero, soy activista. Soy activista, dijo Ferran. Pues nada, Ferran, soy activista. Hay que nombrar al Bulli. Y dentro del Bulli está el Think Innovate, que es la spin-off del Bulli Foundation especializada en innovación y gestión que acerca y aplica la metodología Sapiens en el ámbito empresarial. Si podéis, no os la perdáis. Es de romper la cabeza. Lógicamente hay que nombrar al Madrid Culinary Campus. Este es el acuerdo que firmaron el año pasado la Universidad de Comillas con el Grupo Vocento. La gastronomía, los ingredientes son el principal. Detrás está también Ferran, está Andoni y Luis Aduriz, y dicen que el Madrid Culinary Campus somos uno de los entornos de formación, creación e intercambio gastronómico más relevantes del mundo. Y, por supuesto, el Basque Culinary Center. Si queréis mirar las cifras de inversión de lo que hay detrás del Basque Culinary, son tan tremendas que las tendréis que leer 3 veces. O sea, ¿cuántos cientos de millones de euros se lleva invertido por parte no solo del gobierno vasco, sino de Europa en el Basque Culinary Center? Es tremendo, ¿no? O sea, es una exageración. Hay muy buena relación con ellos. Cada vez que nos llama José María Icega, ahí que nos vamos y nos presenta cosas siempre increíbles, ¿no? Ferran dice, todos hablan de innovación, pero nadie sabe su nivel de innovación. Es un provocador, pero es que es verdad. O sea, todos hablan de innovación, pero ¿cuál es el nivel de innovación, no? Y aquí hay un enlace que vamos a ver si lo podemos escuchar. A ver si hay suerte. De España, el 90% no hace presupuesto anual. El 50% de los restantes cierran a los 2 años, 3 años. Es un drama. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Economía. Si mañana se deja de cocinar, no hay cocineros en ningún lado, ni en casa, ni en los restaurantes, ni en la industria. En la industria se cocina. El 28% de la economía cae. 28% de la economía. No hay ninguna actividad humana más importante que la cocina a nivel económico. Esto no lo digo yo. Hay un estudio hecho hace un mes en España y nadie tiene el parecido. Por lo que es importante, según mi opinión, empezar a tener una perspectiva económica. Esto es lo que dice Ferran. Y esto mismo es lo que dijo cuando hace un mes y pico, como él muy bien ha dicho, nos convocaron a Madrid, el Ministerio, estaba el ministro Planas, estaba la Real Academia de Gastronomía y estaba KPMG, una consultora pequeña, no sé si os suena, que ha hecho la segunda parte del estudio Gastronomía Española, Impacto y Tendencias de un ecosistema clave para la economía, que se presentó en Zaragoza en el 2019, porque el que hizo el estudio, el que dirigió el estudio, Juan Carlos, es de Zaragoza. Y le dije, ¿por qué no lo presentaste en Zaragoza? Y dice, ¿cómo voy a presentar este estudio en Zaragoza? Digo, porque es tu pueblo. Entonces lo presentamos de la mano de la Academia Aragonesa de Gastronomía, lo presentamos aquí, fantástico, muy bien, estaba entonces de consejero Pepe Soro, fue un acto muy bonito, y ahora han hecho, entonces era KPMG solo, ahora lo han hecho con la Real Academia de Gastronomía. Estábamos pocos en la presentación, estábamos como unas 40 personas, y Ferran hace referencia a esto que es un estudio que está en la web, que os lo podéis descargar, es de enero del 2025. Es un estudio muy, en fin, amplio, hace falta tener media hora larga para leérsela, que influye la agricultura, la ganadería y la pesca, la industria de alimentación y bebidas, el comercio de alimentación y bebidas y, por supuesto, la hostelería. Y hay cifras que
que dan vértigo, ¿no? Según KPMG y la Real Academia de Gastronomía, 211.000 contribución directa, 163.000 contribución indirecta y 374.000 de contribución total, que es ese 27% al que hacía referencia Ferran. Por cierto, el 26 de marzo, si va todo bien, de la mano de DIRCON, de la Asociación de Directores de Comunicación, en Ibercaja Explora, les hemos llamado para que vengan a presentar el estudio otra vez. Va a venir el vicepresidente, en este caso Ángel Parada, de la Real Academia de Gastronomía, con el responsable de KPMG, y lo va a contar otra vez. Si estáis pendientes, lo podréis ver. Las cifras, como digo, es un estudio hecho por KPMG, quiero decir que... Y acabo con Madrid Fusión, la última edición de Madrid Fusión de este mismo año, una de las ponencias que hubo muy interesantes fue la innovación en gastronomía no va de unicornios, es un compromiso social. La inteligencia artificial estuvo muy presente. Cecilia Tan, CEO de Futuri Systems, presentó innovaciones disruptivas como la digitalización del proceso culinario y los alimentos autónomos. Cristian Escribá, el famoso pastelero, mostró cómo la inteligencia artificial puede inspirar nuevas creaciones en repostería, destacando la primera mona de Pascua, generada con inteligencia artificial. Pablo Sosa, de la familia Sosa, importantísimos en los elementos que acompañan a la nueva hostelería, ya no tan nueva. También presentó algunas cosas. Eloís Vilaseca analizaron el impacto de la inteligencia artificial en la gestión. La sesión de la tarde estuvo marcada por un debate sobre estilos gastronómicos liderados por Ferran. La conversación giró en torno al minimalismo culinario. Ahí estaban José Analija, estaba Pedrito Sánchez de Vaga, estaba Rubén Zubiri. Es decir, también los grandes congresos, como puede ser Madrid Fusión, donde por supuesto que Aragón sigue yendo, llevamos yendo 23 años, todos los que tiene, nunca Aragón ha faltado, este año tampoco, con una actuación estupenda, con una cata que se hizo de vinos de Aragón, liderada por Jesús Solanas y proyectada y mantenida e ideada por Amparo Cuellar, la directora general, que está aquí. Fue una cata estupendísima, donde no cabía nadie y tuvimos, en fin, que meter a gente muy importante, ¿verdad, Amparo? Que tuvimos ahí que apretar porque no cabíamos en el entorno de Madrid Fusión. Nos vemos en el tercer foro gastronómico de Aragón. Si Jesús Arnau me sigue llamando y me dejas poner la tarjetica, que soy amigo tuyo. Gracias Elisa de Val, gracias Luisa Martín, gracias Emilia Fabregat, que son las que me han ayudado. Me habéis puesto agua así a hacer esta tal. 12:26. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿No hay ninguna? ¿Me voy? ¿Me voy ya? Gracias, Juan, por esta extraordinaria charla, por ilustrarnos en este mundo. Gracias también a la COE, Carolina, Jesús, gracias por darnos la oportunidad de moderar para mí una extraordinaria mesa redonda sobre el tema que nos trata hoy, que es la alimentación en Aragón. Os voy a pedir a los cuatro que vais a compartir la mesa conmigo, que vayáis subiendo. María Jesús Meda, chef del restaurante El Bactán de Trama Castilla en Teruel, por favor. Amparo Cuellar, directora general de Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón. Luis Cecinelli, director general del Cachirulo. Y Carmelo Bosqué, chef y CEO, aunque se me enfade Juan Barbacil, del restaurante Lillas Bastia de Huesca. Bien, la primera pregunta es muy fácil de hacer cuando nos encontramos con una mesa como vosotros. Brevemente, ¿qué destacaríais de la gastronomía aragonesa por encima de otras cosas? Podéis intervenir como queráis o si queréis os doy paso, como vosotros queráis. Bueno, pues ya que hablamos de gastronomía, yo creo que principalmente la pasión. Somos una gente dedicada a este sector porque lo sentimos, estamos enamorados de ello. Nadie nos tiene que convencer de lo que hacemos, sino al contrario. Cada día que nos levantamos somos felices de hacer lo que sentimos. Y si encima contamos con
ese valor es más importante, porque yo siempre digo a mis clientes, cuando hablas de cocina, digo, no, primero el producto, después del producto a las personas, los que os sentáis a comer, y ya por último nosotros, somos los terceros. Pero bueno, Aragón tiene esa pasión que se nota todos los días. Muy bien. Luigi. Bueno, pues yo la verdad que domino más la parte de la sala, ¿no? No tanto la cocina. Entonces yo creo que la gastronomía aragonesa, partiendo de la base, que es la despensa más grande de España, creo yo, o sea, tenemos de todo, desde el mar, o sea, no tenemos mar, pero tenemos unos productos básicos de la gastronomía. Lo que creo es que no hemos creado desde la base, que es la de nuestras abuelas, pues al final se ha creado, gracias a estos magníficos cocineros, pues unas recetas que son innovadoras, pero manteniendo siempre lo que es la base de la gastronomía. Principalmente creo también que, aunque nos quejemos siempre de la parte de personal, yo creo que la parte de personal en la gastronomía es fundamental para transmitir lo que cocineros como Carmelo, como... Perdón, no, sí, María José, perdona, no recordaba el nombre. Somos nosotros los que trasladamos esa pasión. Hablaba Carmelo de pasión, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Así que la mayor despensa de España la tenemos aquí en Aragón y hay que disfrutarla. Amparo. Yo, bueno, creo que hay que poner en valor que estamos en un momento único en Aragón en la gastronomía. El momentazo en noviembre, cuando supimos la cantidad de estrellas Michelin que teníamos, lo que suponía para Aragón en zonas donde no hay una gran población, poner en valor el trabajo que han hecho estos cocineros para conseguir tener una estrella Michelin, eso es increíble. Y también creo que hay que destacar, junto al momento estelar estrellado, es la cantidad de establecimientos de hostelería que velan por los productos de Aragón, por poner en valor lo que tenemos y todo el trabajo que se hace. Una muestra, como bien explicaba Juan, ha sido lo que vimos en Madrid Fusión, lo que vimos en Futur, como todo el equipo de Aragón, desde todas las asociaciones, todas las entidades, todos trabajamos juntos de la mano por poner en valor la gastronomía de Aragón, el producto de Aragón y todo lo que se hace en Aragón, con unos chefs magníficos que hicieron unos elaborados increíbles, poniendo en valor sus productos, nuestra gastronomía y todo lo que tenemos. Hay que poner en valor que tenemos unos productos de calidad diferenciada únicos en España, que somos la despensa de este país y que, tenemos algo que nos tiene que llenar de orgullo, que los aragoneses tenemos que ser los principales prescriptores de los productos que tenemos aquí, los principales embajadores, y yo creo que lo estamos haciendo. Por eso vuelvo al principio de mi exposición, creo que estamos en un momento único y que lo tenemos que disfrutar. Bueno, pues yo, igualmente que se ha estado diciendo, Aragón es la gran despensa de España y eso se nota pues porque la mayoría de las materias primas que tenemos aquí, muchísimas se exportan, salen fuera de nuestra comunidad. Entonces yo creo que es una labor de todos los que nos dedicamos al sector de hostelería el poner en valor, el revalorizar y el ser los embajadores de esos productos que tenemos en nuestra tierra a través de nuestra cocina. Entonces yo creo que es muy importante que, igual que ha dicho Juan, pues que seamos nosotros los embajadores de esos productos, y no solo con la creatividad, sino con la historia que tenemos, el saber poner en valor esos productos, porque al final no hay creatividad si no hay historia. Si sabemos de dónde venimos, en qué punto estamos, podremos el poner en valor todo lo que tenemos en nuestro territorio a través de la cocina. Gracias. María José, vale, hemos hablado de pasión, de productos y personas, estrellas Michelin, despensa de España. Vale, ¿por qué parece a veces que nuestra cocina no está a la altura de la cocina vasca, de la cocina riojana, de la cocina navarra? A veces tenemos esta sensación, cuando vas a cualquier parte de España te hablan, pues, oye, en el País Vasco, tal, en La Rioja, en Navarra, estamos al lado de ellos y en cambio tenemos todo esto. ¿Por qué no sobresalimos un poquito más? Esto es sencillo de explicar, porque no existen restaurantes aragoneses. Si tú hablas de cocina aragonesa sí que hay, pero no existen restaurantes aragoneses. Cuando vamos a Madrid, a Barcelona, mira, un restaurante vasco llega a Madrid. Un restaurante canario, que ahora está muy de moda en Madrid, ¿no? Todos tenemos nuestra identidad, pero posiblemente no somos capaces de esa identidad, como han dicho antes Amparo, ser prescriptores de nuestra
de nuestra sensación, nuestra calidad. Se ha intentado desde las casas regionales de hacer un ámbito de cocina, no porque sería un sitio espectacular. El otro día me decía Ismael Ferrer que había visitado la casa de Barcelona, en Barcelona, y se había quedado impresionado de su biblioteca, de cómo era y cómo se podía desarrollar un restaurante aragonés. No tenemos identidad como restaurantes aragoneses. Desde el Centro de Innovación, una de las prioridades que tenemos marcadas es definir qué es la cocina aragonesa y qué productos definen la cocina aragonesa. Esta es una labor que estamos en ello, pero que realmente no se identifica, porque posiblemente, quizás sí, en estos restaurantes que antes nombran para los 3 restaurantes de Estrella Michelin nuevos, posiblemente. Y otra cosa importante tenemos que reflexionar, que la han conseguido porque son personas las que consiguen sus retos, son personas que quieren estar en su territorio. Y si vas ahora a Ansiles, o vas a Casa Arcas, o vas a Los Nogales, verás como sí que se identifican más con el territorio porque buscan, ¿no?, la cercanía de ese producto, ¿no? Posiblemente porque están acostumbrados a alimentarse así. Imaginaos Ansiles cuando decidió Javier, que ya nos dejó, fue una pena, nos dejó también este año, dejarle a sus hijos las llaves para que hiciera un restaurante. Fue disruptivo, cambiaron todo, absolutamente todo. Y pensaron, al principio había días que hacían 4 o 6, o algunos, ¿no?, que puede ser, como pasó en el caso del restaurante que tiene para 8 personas, era un sitio que daba de comer 200 cada fin de semana y decidieron que por el problema de personal dijeron, vamos a cambiar, vamos a hacer un restaurante. El mes de agosto hicieron 12 comensales. Y entonces dices, el valor de resistir y el valor. Toño, de Los Nogales, estuvo en Zaragoza, en el Quema. No ibais nadie. No ibais nadie. No. Reíos, que yo lo sentí como empresario. Ahora intentar ir a leer a Los Nogales. Quiere decir que hay cosas que están muy cercanas, pero posiblemente nosotros mismos somos los que no somos capaces de liderar. Y siempre en todas las sociedades que crecen, siempre hay líderes. Si tú no marcas 1 o 2 líderes en el territorio, nunca puede avanzar, porque siempre es algo que no tiene identidad. Pero pasa en pintura, pasa en música, pasa en arte, todo lo que miremos. Tiene que haber líderes. Posiblemente en Aragón hemos cometido un error de no marcar líderes, Juan. Pero líderes en el mundo periodístico. ¿Qué queremos hacer del Centro de Innovación? Empezar a ver líderes periodísticos. Juan y yo vamos cumpliendo años y efectivamente tarde o temprano quedaremos obsoletos. Pero para una reflexión también a estos congresos, miraos a un lado de cada uno de vosotros y mirar la edad del congreso. Estamos trabajando para la gente joven, los que vamos a decirles lo que tienen que comer, los que tienen que ser sostenibles. ¿Dónde están? ¿Lo veis a vuestro lado? No hay nadie. Quizás el próximo año el congreso tiene que ser una apertura a gente joven, porque ¿dónde están los de los 2000? Esos que tienen 24 años o 25, 26. Reflexionar sobre esto. Es muy sencillo, pero a la vez es muy complicado. Porque yo, por ejemplo, ahora en mi nuevo restaurante he descubierto el fuego. Pero el fuego es muy antiguo, que es antiquísimo. Pues sí, el fuego. Ahora, cuando queréis conseguir una botella de butano, lo que os cuesta, los que manejáis butano, imaginaos que tenemos que ir a las gasolineras a conseguir butano. Tenemos más cerca la leña que el butano. Posiblemente tenemos que hacer reflexiones de futuro importantísimas de qué es lo que hacemos. Gracias, Carmelo. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre el posicionamiento de marca de la semana? Bueno, yo creo que es verdad lo que dice Carmelo, que no ha habido líder, pero tampoco no le hemos creído. Yo quería también decir que al final, lo que acabas de decir, que se miran al lado, espero que miren hacia aquí, porque aquí hay una persona joven y se lo cree. O sea, quiero decir, yo creo que no nos hemos creído, o por lo menos nos hemos creído tarde. El trabajo que estáis haciendo en general es muy, muy grande. Y sobre todo, hablando antes de José Luis Izuel, que es muy importante la persona, porque ha sido la única persona capaz en unir, en este caso la restauración de Aragón, la hostelería aragonesa, que hasta ese momento que apareció éramos como haciéndonos la guerra uno al otro. Y yo creo que también eso ha sido una de las claves por los que se nos ha ido un poco el santo al cielo, mirándonos hacia Navarra, hacia País Vasco y hacia otras regiones de España, ¿no? Bueno, yo creo que forma parte del carácter de cómo somos los aragoneses. Muchas veces no nos valoramos,
pensamos que es mejor lo que viene de fuera. Yo personalmente creo que tenemos mucho por hacer, porque tenemos unos grandes productos. Si tú haces una encuesta en Madrid y Barcelona sobre los productos de Aragón, te das cuenta de que los conocen y los valoran. Y yo creo que tenemos mucho por hacer, porque además tenemos la suerte de que los productos de Aragón caen bien. Y bueno, tengo ahí delante en tercera fila a José Ignacio Domingo, todas las promociones que se están haciendo y que se van a hacer de los productos de Aragón fuera de nuestro entorno, es para poner en valor nuestros productos. Ojalá tuviéramos un producto tractor o X productos tractores que hicieran que pudiéramos tener restaurantes temáticos como los que hay en Madrid, en Navarra, como los que hay en otras zonas. Quizá a lo mejor, veo ahí a José María Las Heras, falta a lo mejor tener pues una escuela de hostelería, un Aragón Culinary Center, como el que Juan ha explicado, de Madrid o del País Vasco. Claro, es que nos falta, pero bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? Yo creo que las ideas las tenemos claras y se trata de ponernos a trabajar todos unidos, porque aquí hay muchas personas con mucho interés en este tema, con mucha cabeza pensante y con mucho interés en que los productos y los alimentos de Aragón se eleven. Ahí estamos. José. Bueno, pues yo pienso que nos falta creer mucho más en nosotros mismos, ¿no? El revalorizar nuestro trabajo. A veces parece que el que viene de fuera lo hace mejor que tú y a lo mejor no es así, pero el ego no lo tenemos a lo mejor a la altura que deberíamos tenerlo. Entonces yo creo que eso es un poco fallo nuestro, no solo de grandes cocineros, sino de cualquier cocinero normal. Entonces, a nivel de alimentos de Aragón está muy bien posicionado a nivel de España y a nivel mundial, porque se hacen muchas acciones a nivel de España, a nivel del mundo, y están muy bien posicionados, pero yo creo que a nivel de profesionales de cocina, de sala, no salimos fuera a poner en valor eso que hacemos, ese trabajo nuestro, y de cocina a lo mejor solemos salir un poquito más, pero de sala, ¿cuántos sumilleres, jefes de sala conocemos que salen y que lo hacen muy bien? Y que creo que deberíamos ponerlo en valor, porque al final es eso, el salir fuera de tu comunidad también te va a poner en valor no solo tu establecimiento, sino toda la comunidad autónoma, ¿no? Porque al final es situarlo dentro de un punto de Aragón y que sea un referente para visitarnos. Cambiamos completamente de tema, ¿vale? O de forma de decir las cosas. A nivel institucional, a nivel profesionales de la restauración, a nivel sector alimentario en Aragón, ¿le dedicamos el suficiente I+D, entendiendo como suficiente el mismo o más de lo que dedican otras comunidades autónomas? Esa va directa, querido José Luis Montañés. Querida Amparo. También era para los profesionales de la restauración, entiendo que también tiene que quedar I+D dentro de sus menús, dentro de sus propuestas, etcétera. Pero bueno. A ver, Aragón es una comunidad autónoma que somos los que somos, tampoco somos una gran comunidad autónoma que tenga pues la cantidad de recursos que tienen otras comunidades autónomas. Yo creo que para lo que tenemos, o sea, para lo que hacemos, estiramos la inversión todo lo que podemos. Aquí, bueno, está también mi querido Javier Camo, que hemos tenido muchas reuniones en estos meses para ver cómo proyectamos todo lo que se hace en Aragón fuera, porque todo lo que redunda fuera para las empresas y para la industria luego es beneficio para Aragón. Ojalá tuviéramos mucho más presupuesto. Sabéis que estamos hoy a 13 de marzo y no tenemos presupuesto en la comunidad autónoma. Estamos en una situación, que antes lo hemos comentado con Javier, de prórroga un poco complicada. Entonces, ojalá tuviéramos presupuestos, ojalá tuviéramos más presupuestos, pero sí que os puedo decir que hay muchos equipos trabajando en optimizar esos presupuestos todo lo que podamos, porque estamos en un momento, como he dicho al principio, muy bueno y hay que saberlo aprovechar. Pero de verdad que no depende de los que estamos aquí, es una decisión que desgraciadamente se nos escapa. Ojalá en vez de el número de habitantes que tuviéramos en Aragón tuviéramos 10 veces más. Os aseguro que nuestra posición sería otra diferente. La innovación, yo creo que son procesos, ¿no? Cuando hay innovación, si no está un proceso estandarizado, nunca puedes innovar. Y miraos qué cosa más simple, que siempre digo que una comida sin vino para mí no es comida. Quiero poner en valor siempre el mundo del vino, que en nuestro territorio de Aragón es magnífico.
Y posiblemente somos de las comunidades que mejor ha posicionado el vino, porque ahora que muchas tienen unos problemas estructurales increíbles porque no se vende, ellas resisten. Pero el otro día, si vais por nuestro territorio, por el Somontano, yo estaba paseando el otro día, están arrancando viñas de 20, 25 años. ¿Por qué? Porque las podaban mal. Tuvo que venir un danés y le dijo, estáis podando las viñas mal. Le faltó un trocito así. Y cuando me lo explicaban, no me lo puedo creer. Entonces dices, ¿qué es la innovación? Estructural. Tiene que estar estructurada en todo el complejo agroalimentario, agrario, y luego puesta en valor de nuestro sector. La innovación es que con cualquier proceso mínimo es alimentarnos y saber que el proceso más importante de la sociedad va a ser alimentarse. Esto va a ser un problema grave. Si no tenemos soberanía alimentaria, no podremos vivir. Las comunidades tienen que ser capaces de producir para alimentar a todo su territorio. Yo creo que la innovación también tiene que ser algo interno, ¿no? Es verdad que, por desgracia, todas las responsabilidades en este momento en esta mesa han caído sobre Amparo. Pero yo creo que eso tiene que ser algo también interno, o sea, cada empresa en su pequeño. Antes hablábamos allí en Petit Comité con Carmelo, decíamos, está muy bien lo que estaba diciendo Juan de la sostenibilidad agroalimentaria, pero también estamos en la COE, pues hay que hablar de esto, también la sostenibilidad económica de una empresa. Al final eso es lo más importante. O sea, si no hacemos sostenible la empresa a nivel interno, ¿cómo vamos a buscar innovaciones fuera o dentro si primero tenemos que pagar las nóminas? Es que al final eso tiene que ser así. Y está muy bien hablar de muchas cosas, pero si una empresa no tiene sostenibilidad, es muy difícil lo que decía Fernando Adrià. Cada 2 años cerrar un restaurante. Está muy bien hacer la innovación, pero primero hay que hacerlo sostenible. Bueno, yo creo que a nivel de innovación, pues sobre todo en investigación, yo creo que Aragón está muy bien. O sea, siendo autocrítica, veo que a nivel de investigación se hace muy bien. Faltaría a lo mejor más sensibilización y formación, pues a través de una universidad, algo que haga que esos profesionales que están saliendo y que luego se marchan fuera, pues a lo mejor se quedasen aquí porque tuviésemos pues una universidad que nos amparase y a nivel nacional pues también viniese gente de fuera. Luego creo que, por ejemplo, Huesca lo está haciendo muy bien y quiero poner en valor eso, pues porque, por ejemplo, a lo largo del año pues siempre hacen muchos congresos relacionados con la gastronomía y traen grandes profesionales del ámbito nacional y hace que todas las personas que viven ahí, que se dedican al sector de la gastronomía, pues se sensibilicen más e intenten pues cada día hacerlo mejor y tener ese sentido de responsabilidad. Y eso hace pues que este año haya habido pues 3 nuevas estrellas Michelin y que Huesca sea un territorio muy visitado. Creo que a lo mejor, tanto en Zaragoza como en Teruel, nos falta a lo mejor esa parte de creerlo, de hacer actos así, ¿no? El organizar congresos o actos de formación en el que todas las personas que vivimos en el territorio y que nos dedicamos al sector agroalimentario, no solo al sector de la restauración, sino al sector primario de agricultura, ganadería, ríos, caza, pues que también estén sensibilizados, porque eso también nos va a crear un poquito mejor formación y más innovación. Cojo tu argumento, María José. Una posible solución a que seamos más visibles gastronómicamente sería fomentar el turismo gastronómico. Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una zona muy, muy despoblada, pues como muchos de otros restaurantes de Huesca, y claro, vivimos al lado de Albarracín, que Albarracín es lo conocido, lo turístico y donde todo el mundo quiere ir. Pues tienes que hacer una propuesta diferente, diferenciadora, en la que te caracterices por algo para que sea un turismo gastronómico el que venga a propósito hasta tu establecimiento. Pues si no, se quedarían a hacer turismo en Albarracín o en cualquier otro sitio y no vendrían hasta lo nuestro. Entonces, yo creo que cualquiera de los sitios que queremos hacer algo diferente, tienes que hacer un turismo que sea gastronómico, que te haga diferenciador y que lo consideren como una experiencia para poder venir hasta tu lugar, porque si no es una experiencia, les dará igual estar aquí que estar aquí sentados o ir a comer. Entonces yo creo que hay que unir gastronomía con experiencia y
y sobre todo también con sostenibilidad, ¿no? El revalorizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor cercano. Gracias. Si me permites, José Luis, yo hablaría de turismo gastronómico y pondría en valor el enoturismo. En Aragón tenemos 7 denominaciones de origen protegidas, vino de la tierra. Hay una inversión en bodegas para potenciar el enoturismo tremenda, y la gente que va a visitar una bodega, visita la bodega, luego come, luego cena. Supone también para el territorio una riqueza, porque luego comen, cenan, pero se alojan, van a un restaurante, compran en las tiendas, y yo creo que es algo, y bueno, y estamos en un año glorioso. Tenemos la primera semana de junio, se va a celebrar en Zaragoza el Festival Mundial de la Garnacha, ya han empezado actos, tenemos la capital europea del vino de Cariñena. Yo por eso os decía desde el principio, creo que estamos en un momento único y hay que saberlo aprovechar, y que todos unidos, potenciando lo que tenemos, pues yo creo que hay que aprovecharlo, sinceramente. Luego, también es cierto, estaba hablando antes de Ancils. Yo estuve la semana pasada y me decían que hay muchas veces que había más comensales que habitantes. Y eso es glorioso. O sea, quiero decir, y hay que, lo de ir de propio es cierto, pero tiene que estar acompañado de otras cosas, ¿no? Lo que decían por ahora, el tema del enoturismo y que acercara más a la gente, pero también hay que hacer autocrítica. O sea, es que en Aragón somos muy tozudos. Es que a mí me viene mucho cliente que dicen que han estado en Madrid y han ido a Madrid porque la borraja ahora llega a Madrid y comen borraja en Madrid. Y a mí me pasa esto no ni una, ni dos, ni 3 veces, sino 4, 5, 6, pero sin embargo la comen en Zaragoza y no comer borraja. ¿No? O sea, que también tenemos que mirarnos un poco también a nosotros mismos. Yo creo que a partir de allí ya hay que acercarlo a la gente de fuera, pero yo creo que se está haciendo muy bien. O sea, yo creo que vamos por buen camino. Muy bien. Yo creo que es un turismo, y lo más bonito del turismo sostenible es de excelencia. Yo creo que nuestro territorio marca, porque la gente que ha conseguido una estrella no está pensando si van a comer 70, 80. Es que comen 20, es que comen 14. ¿Sabes lo bonito que es que si no reservas no comes? Ese es nuestro territorio, esa es nuestra provincia Huesca, excelencia. Y esto es indiscutible. Van a crecer más y más y más porque tienen el producto para 15 o 20 personas, tienes que reservar. Y eso yo creo que marcará un destino increíble. Son gente joven con una idea fácil. Vivir y vivir en los pueblos para sobrevivir, no para hacerse ricos. Cojo un poco también algo que ha dicho Juan Barbacil. 14 denominaciones de origen. ¿Por qué somos menos conocidos las denominaciones de origen nuestras que las de otras comunidades autónomas? Amparo. Otra directa. No, sí, bueno, relativo. Yo creo que no. Una cosa, a ver, aquí se ha trabajado mucho en las figuras de calidad diferenciada, que tiene varias categorías. Tienes la denominación de origen protegida, tienes la indicación geográfica protegida, tienes los productos tradicionales garantizados y tienes todas las figuras de calidad artesana, de calidad alimentaria, artesanía alimentaria que llamamos, y tienes todo el Aragón ecológico, todo el producto ecológico que se elabora en Aragón, que es muy importante. Entonces, tenemos unas cuantas, pero os puedo decir, yo llevo 4 meses en este cargo, pero me he reunido ya con todos los que creo que pueden agruparse para crear una figura de calidad diferenciada. Os podía decir la larga enumeración, lo que pasa que en esta tierra somos muy especiales, ya lo hemos comentado antes, entonces para poner en marcha una figura de calidad diferenciada tienen que juntarse 2, 3, 4 asociaciones que quieran poner en valor ese producto y fijarse en un pliego de condiciones unos estándares mínimos para que ese producto sea reconocido aquí y fuera. En diciembre firmamos la protección nacional transitoria de la trufa de Teruel, que por fin se pusieron de acuerdo para iniciar un procedimiento y conseguir que tuviera un reconocimiento. El martes vamos a Barbastro a firmar la PNT, la protección nacional transitoria del aceite de oliva del Somontano. O sea, yo creo que poco a poco, yo creo que lo vamos a conseguir. No quiero daros datos, pero hay una comunidad autónoma que no está muy lejos que tiene 77 figuras de calidad diferenciada. Ojalá en un par de años o 3 consigamos estar a esa altura, porque eso significará que los productores han trabajado unidos para elaborar de acuerdo a unos estándares de calidad diferenciada, y eso nos ayudará a que en todos los establecimientos de hostelería, en todas las tiendas especializadas,
en la distribución pues tengamos unas marcas de garantía con un estándar de Aragón Alimentos que suponga poner en valor lo que tenemos. Y ahí estamos. Me vas a odiar, Amparo, pero es que la última pregunta que tengo, antes de los ruegos Menos y preguntas... mal que te conozco desde hace más de 30 años. Sí. Va también un poco para ti. El marketing y la publicidad son claves a la hora de destacar nuestros productos. ¿Para cuándo tenemos prevista una campaña de alimentos, o de Aragón Alimentos, o de Alimentos Aragón? Pues estamos ya en ello, prácticamente ya está. Ya está actualizada la campaña de Aragón Alimentos Nobles. Esta campaña lleva ya 5 años, bueno, está ahí José Ignacio, está Javier, y consideramos que era el momento de hacer una evolución, no una revolución, ya os lo anticipo, y próximamente nos vamos a reunir con todos los agentes que han intervenido o que han formado parte del desarrollo de las campañas de comunicación, publicidad y marketing de la campaña Aragón Alimentos Nobles para presentarles la nueva propuesta. Ya se la presentamos al presidente Azcón hace 2 semanas y le encantó, ante lo cual eso ya nos avala y nos garantiza que vamos por el buen camino. Y esperamos antes del verano, no sé deciros si el 15 de junio o el 20 de junio, pero sí que me gustaría que la campaña de Navidad próxima ya fuera con la nueva campaña de Aragón Alimentos. Pues gracias. Voy a abrir un turno de preguntas porque ya creo que están hartos de escucharnos a nosotros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Ramón Añaños, de Cámara de Comercio y aficionada a la gastronomía. Es más una reflexión que si además la alimentáis desde aquí, pues fenomenal. El ecosistema de lo gastronómico habéis citado un montón de los elementos sobre los que hay que actuar. Habéis hablado de los cocineros, los productores, el comercio, el mercado, lo periodístico, el turismo, los consumidores, la dimensión de las generaciones. Y creo que falta en la base otro elemento del que no se suele hablar porque está, digamos, fuera de la acción del mercado y forma parte de lo cultural en lo gastronómico, que es casa, la casa, cocinar en casa, la cultura gastronómica desde casa. Muchas de las preguntas que has estado haciendo, José Luis, tienen que ver en relación a otras comunidades autónomas, en relación con otros sitios. Yo creo que aquí encontraríamos también un diferencial de lo que se vive la cocina, la innovación, el experimentar, el probar cosas nuevas desde casa. Y eso yo creo que es en parte también la base que alimenta la curiosidad por luego los cocineros, por el producto, por los productores. Seguro que los chefs que tenemos aquí empezaron cocinando en casa. ¿O me equivoco? ¿No? Igual estoy equivocado. Este fin de semana, compré una borraja enorme en Gardenías en el mercado central y la he escabechado para probar una receta y tal, que es un hallazgo. Claro. No, que respondiéndole al señor Añaños, es que son cosas diferentes, ¿eh? O sea, lo que queremos en las... Una cosa es la cocina de casa, la privada, y otra es la pública. Lo que queremos en las casas es imitar la cocina pública, que es la que nos gusta mucho. Pero esto no es de ahora, esto es del tipo los romanos. O sea, lo que queremos lo que hacen los que saben de verdad, que son los cocineros. Por tanto, yo creo que son dos cosas diferentes y que no se pueden mezclar. Una cosa es la cocina privada y otra cosa es la cocina pública. Y no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, ¿que se haga cocina en casa? Pues claro, sí, bien, está muy bien, pero hablamos de otra cosa, ¿eh? Es cierto, pero ¿cuántas veces nos encontramos que vamos a un restaurante y decimos, joder, es que cocina como mi abuela? Y parece que ese sabor... Que no hay abuelas ya, José Luis. Que no hay abuelas. No, olvídate, que no hay abuelas. No hay abuelas. Yo creo que esto es como cualquier otro oficio. Se están perdiendo los oficios básicos en general. ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Porque se quieren dedicar a otras cosas? Pero en este caso, a nivel gastronómico, yo creo que es porque no hay tiempo. Y no habiendo tiempo en casa, pues es que no se puede trasladar lo de la abuela a la madre al hijo y sucesivamente. Entonces, pues pierden interés. Y eso es la base. O sea, podemos hablar de molecular, de espumas y de lo que queramos, pero esa es la base. O sea, que es que no se traslada el oficio y no se trabaja, o sea, no se traslada este oficio.
y entonces hay que morir. Yo creo que la educación tú la aprendes en tu casa, y a comer aprendes en tu casa, y a beber aprendes en tu casa. Yo, no sé, en una entrevista que me hicieron, decían, ¿cuál fue tu primer contacto con el vino? Pues ver a mi padre beber vino en casa, e ir con él a comprar vino, y es algo que te inculcan. Desgraciadamente, estoy de acuerdo con Luigi, que ahora no tenemos tiempo, entonces comemos rápido, la mitad de las veces no comemos en casa. Y cuando decían, no, es que cambian los hábitos de consumo, no es que nos cambien los hábitos de consumo, es que nos ha cambiado la vida. Pero la suerte que tenemos es que la gastronomía cada vez se une más a momentos de celebración, de familia, de disfrute, de amigos. Y yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Es decir, que como de lunes a viernes no nos da tiempo casi a comer, a lo mejor nos da tiempo a cenar, compartir algo en la cena, pero sí que el sábado o el domingo, cuando tienes una ocasión especial, te juntas con tus seres queridos, vas a un restaurante, vas a un hotel o incluso haces una celebración especial en casa y pones en valor todos nuestros productos. Y ahí es donde a nuestros hijos les inculcamos, yo creo que el valor, muchos valores, pero hablando del tema gastronómico, pues el consumir productos nuestros de la tierra, maridarlos con vinos de la tierra y ponerles una copa de vino y que hagan que prueben algo que con la comida rápida de esta que comen rápidamente no hay oportunidad. Yo ahí como madre me pongo esa labor de educar como me han educado a mí en gastronomía. Por favor. A ver, hola. No quiero que se enfade nadie, porque realmente yo pues conozco personalmente, menos a María José, no la conozco, pero he comido en el Cachirulo, fenomenal. Carmelo Bosque es especial en la provincia de Huesca, es un faro, es una persona que si no estuviera habría que inventarlo, y Amparo pues estamos en constante diálogo, ¿no? Pero yo pondría a vuestro foro Aragón Gastronómico, creo que os estáis dejando una parte importante, y la has dicho tú, el tema económico. El tema económico yo creo que es importante cuando hablamos desde el punto de vista empresarial. Si hablamos desde el punto de vista foro Aragón Gastronómico, como turístico, como vender, lo tenemos todo, está bien, sus planteamientos, comida ecológica, productos de la tierra, todo me parece fenomenal. Pero se nos incluyen ahí agricultores y ganaderos. Normalmente lo que se utiliza en la restauración de la provincia de Huesca con lo que nosotros producimos no creo que no llega ni a un 2%. 2%. Entonces estamos hablando, Carmelo, un dogma de fe, un luchador, siempre entusiasta, hoy está un poco más derrotero que de costumbre, pero siempre es una persona que influye mucha confianza y mucho espíritu, mucho ánimo, como lo han dicho los jóvenes. Pero yo os voy a decir una cosa, en Huesca, 3 estrellas Michelin, 150 personas de capacidad, pues probablemente hay que pedir cola, pero en los restaurantes de los pueblos están cerrando. Entonces es una meditación, por eso pongo la coma en foro gastronómico turístico, pero cuando hablamos de gastronomía empresarial hay que poner muchos matices. Carmelo es un defensor a ultranza de la hostelería cuando dice que lo principal problema que tenemos es la vivienda para los trabajadores. Tenemos muchos problemas de que la gente a los pueblos no quiere ir a vivir. Pero hay mucha gente que trabajamos y vivimos en los pueblos y es difícil comer, no porque estén llenos, sino porque no estén. Entonces, diferenciar ese matiz foro Aragón gastronómico de cara al turismo o a la excelencia empresarial de la gastronomía, y otra cosa es la gastronomía en Aragón, porque como muy bien ha dicho Bardací, cuando fueron a Colombia y dijeron, adáptate a nuestro menú. Al final tuvieron que hacer farinetas, porque no había otro presupuesto. Pues todo este producto ecológico es muy bueno, pero si yo voy con mis trabajadores o como trabajador a comer cuando me cobran 14 euros, me parece un poco caro para gastármelos diariamente. Por lo tanto, esa diferencia de un foro gastronómico empresarial que tú también defiendes, y hoy como estamos en Zaragoza, pues habéis ido un poquito a esa selección que es impresionante, la categoría que le están dando a Aragón, sobre todo Carmelo, permítame que diferencie Aragón
de Huesca es excelente, es un lujo tener a Carmelo, a Anabel, que está aquí representándonos, porque ponen un foro excelente de la gastronomía y el turismo, pero hay que acordarnos cuando vamos empresarialmente un poco de ese nivel más bajo que son los restaurantes de los pueblos que lo están pasando mal y por lo tanto pues diferenciar el título. No quiero que me contestéis, simplemente como una reflexión sí, porque es importante. Luigi le ha dicho antes, si os preguntásemos cuánto creéis que destinamos en nuestras empresas al mundo de la remuneración, seguro que nadie, el que lo sepa decir, le invitamos a una comida en degustación. Si sabéis cuánto dedicamos a las personas, el 50%. O sea, el otro día estuve viendo una ponencia de los hermanos Roca, de Joan con su hijo Marc, y decía, qué difícil es ganar dinero en la restauración. Hay ellos que están todos los días llenos y facturan unos 500.000 euros mensuales, ¿vale? O sea, facturan unos 7 millones. Ellos que han sabido construir un ecosistema excepcional, que es que en su pueblo no haya franquicias. Su pueblo, digo, Gerona. Tienen 300 personas trabajando y han hecho un ecosistema de vida maravilloso. Qué bonito es escucharlo, pero bajo, como tú siempre dices, la paz social, pero él decía la paz entre hermanos, nunca discutir. La sociedad cada día estamos más y más en un modo de agresividad y yo creo que aquí sí que me gustaría nombrar a José Lizuel, que todos decían lo mismo. Me encantó las palabras que le dedicó Elena Lloe y cada vez que hablo de José Lizuel dijo, se me ponen los pelos erizados, ¿no? Porque es una persona que es tan difícil de no sentirla, de no vivirla, porque era muy competitivo, pero luego era muy conciliador, y posiblemente eso es lo que tenemos que saber en el ámbito de los aragoneses, ¿no? Que tenemos que competir, pero a la vez conciliar. Posiblemente no sabemos conciliar, y yo me ruborizas cuando hablas tanto de Huesca y siempre digo, lo de Huesca lo han hecho ellos, no nosotros. ¿A qué me pone a mí? Tú has conseguido esto en Huesca, no. Lo han hecho las personas que han decidido vivir en esos pueblos y con ese carácter luchador y comprometido. O sea que... Me ha quedado un matiz que iba dirigido, tenemos la oportunidad de hablar con una directora general, pues es decir, que la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria o nos ayuda a eliminar la burocracia y la normativa para elaborar productos de calidad, o la elaboración de esos productos de calidad, el trabajo que hay que destinar a la burocracia y a la normativa es el que dificulta que saquemos rendimiento económico, como él ha dicho. Por lo tanto, muy pronto esos alimentos selectos, debido no a la excelencia empresarial agrícola, sino a la excesiva burocracia y normativa, hará que será muy difícil conseguir alimentos ecológicos o alimentos de calidad, porque el rendimiento económico agrícola no saldrá. Simplemente ayudarnos en esa medida todo lo que podáis. No va a volver a ya Amparo, lo sabes. No va a volver a un foro. No, claro, encantada además. Ya sabéis que estamos en el PEPAC 23-2027, que próximamente se va a comenzar a trabajar en el siguiente y que ojalá todas las alegaciones y todo lo que se está trabajando ya para conseguir quitar carga administrativa al agricultor y al ganadero se va a conseguir. Y estoy viendo ya a Félix Gil, o sea, hoy hay un equipo mío de un servicio, están con su equipo para ver cómo a través de inteligencia artificial somos capaces de, en vez de invertir 10 funcionarios un mes en visar 10.000 facturas, tenemos una herramienta que nos lo hace. O sea, dejarnos un poquito, que estamos en ello, de verdad. Gracias. Bien, buenos días a todos. Nada, yo por mi parte una breve reflexión, sobre todo de la importancia del sector, ¿no? Que hemos hablado a nivel nacional, etcétera, de la importancia que tiene, pero que aquí en Aragón, que somos una comunidad autónoma muy despoblada, pues todo el ámbito gastronómico adquiere muchísima más importancia, sobre todo para algunas de las comarcas, ¿no? Estamos hablando de que en algunas de esas comarcas más despobladas el empleo que genera el sector agroalimentario en su conjunto, junto con todo el sector de hostelería, restauración, turismo, etcétera, pues en muchas comarcas despobladas está en un 30-35% del empleo, del total del empleo de esa comarca, y en alguna incluso llega al 50%, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que tenemos que tener una reflexión profunda sobre ya no solo la importancia, sino lo que depende nuestro territorio de estos sectores, ¿no? Y dos cuestiones
porque estoy bastante de acuerdo un poco con las reflexiones que habéis hecho en la mesa, pero bueno, dos cuestiones que a mí me gustaría destacar. La primera, todo el tema de la promoción, la importancia de la promoción. Amparo, sabes perfectamente lo que pensamos y acabas de aterrizar, o sea que... Pero yo hago una reflexión, y antes se hablaba, ¿no?, de por qué no se conocen los productos de Aragón. Bueno, una comunidad autónoma productora como la nuestra, que produce para, bueno, lo que queramos decir, millones de personas, no somos capaces de comernos ni de bebernos todo lo que producimos, pero no hemos tenido una campaña nacional de promoción de los alimentos de Aragón. No la hemos tenido. Ningún gobierno. Da igual. El color político, nosotros hemos ido a hablar con todo el mundo y todo el mundo nos ha dado la razón, pero nadie se ha puesto a hacerlo. Con lo cual, pues bueno, yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente que tendríamos que ser capaces de aprobar lo antes posible, por lo que nos va en ello. Y en segundo lugar, la importancia de la colaboración. Creo que nos cuesta mucho, lo habéis comentado también, nos cuesta colaborar. Carmelo, tú has comentado antes, decías, miraos uno a otro y mirar a ver si hay jóvenes, ¿no? Pues bueno, yo creo que ahora también tendríamos que decir, miraos uno a otro y veis cómo podéis colaborar con el que tenéis al lado, ¿vale? Y creo que esa es una de las cuestiones. Yo creo que lo que va a diferenciar a los territorios en el futuro va a ser su manera de colaborar. Y si no somos capaces de explotar eso, pues lo vamos a pasar muy mal. Así que, nada, colaboración. Y yo ya lanzo algo. Digo, bueno, aquí están los representantes de hostelería de Aragón y restauración, estamos la industria alimentaria, pues creo que podríamos colaborar en un evento en el que pongamos en contacto a la industria con la hostelería para que se conozcan más y para que trabajen más. Así que ahí lo lanzo. Gracias. Una cosa muy breve. Juan, la última. Sí. Es una cosa muy breve por cercanía. Ayer por la tarde, en el ámbito cultural del Corte Inglés, tuvimos una nueva charla de la Academia Aragonesa de Gastronomía. En este caso, Alberto López, director de negocio de Feria de Zaragoza, nos dio cifras de la cantidad de eventos, cientos, miles de eventos que provoca la Feria de Zaragoza con Esmagua, ahora con Figán, yo qué sé, con FIMA, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, lo digo porque sí, también comen, beben, duermen, y el índice y el ticket medio nos habló de 206 euros por congresista que viene aquí, ¿no?, que es más alto que el ticket medio del público en general. Yo creo que habría que tenerlo en cuenta, ¿eh? Quiero decir que no nos olvidemos de ese aspecto del que no se ha dicho nada, pero que la Feria de Zaragoza, con la cantidad de ferias tan importantes que tiene de ámbito mundial, creo que deberíamos de tener una reflexión, porque es que vienen, comen, duermen y se lo quieren pasar bien. Y seguramente habría que montar algún club más, algún bar de copas para ir a bailar y para ir a... Claro, en Barcelona lo tienen, en Madrid también, y aquí no. Entonces igual habría que... No es broma, ¿eh? Gracias, Juan. Que sepas que ya tenemos un acuerdo Feria Zaragoza Aragón Alimentos para que todas las comidas, cenas sean basadas en Aragón Alimentos. Aquí está Luigi, nos estrenamos en Enomac, el evento de Esmagua de la Torre del Agua ya fue todo Aragón Alimentos, y cuando vayáis a la feria veréis un cartel de Aragón Alimentos que da la vuelta por dos caras, o sea, lo contó que acabamos de llegar. O sea. Lo contó, que lo contó Alberto, digo por redundar, sí, ¿no? Pero sí, que lo dijo Alberto, el acuerdo que se estaba teniendo, pero bueno. Pensaba que íbamos a montar un bar tú y yo. Pues cuando quieras, Juan. Ya sabes que... Tenemos una última pregunta. Hola, buenos días. Gracias. Yo no me dedico al mundo gastronómico directamente, pero sí tengo muchas solicitudes internacionales relacionadas con todos los que estamos aquí. Nosotros gestionamos derecho arancelario, todas las circunstancias aduaneras de productos en exportación, tanto de países que llegan a España con intereses gastronómicos también, como productos y productores españoles que tienen que salir a otros países. Y la gastronomía últimamente es una de las cosas que más interés tiene a nivel internacional, y determinados países con interés en productos de mucho valor. Yo quiero romper un poco la tendencia de las últimas preguntas para no agobiar a nuestra Amparo Cuellar, y va un poco para todos. La verdad es que me gustaría la respuesta por parte de todos, empezando por María José Rueda con respecto a la innovación, los límites de la innovación, los inicios, el punto cero de la innovación, de donde partimos desde aquí,
la parte organizativa y la parte de gobierno que está relacionada con las facilidades para la exportación de productores y marcas, sobre todo. La parte relacionada ya con el cachirulo y Espacia la conozco directamente, pero conocen el tema. Me gustaría que me dijesen los cuatro algo sobre la trufa negra. Gracias. Yo creo que, o sea, la pregunta, Carmelo, o sea, ¿quién más que tú controla eso, ¿no? Has sido pionero en eso, en utilizarla, en promoverla, y a ti no te gusta que te demos faro, pero es que es así. Bueno, yo creo que para mí la trufa es un regalo a la naturaleza. Me siento realmente satisfecho de que la naturaleza me dé ese regalo, y de verdad que posiblemente no le damos el valor que tenemos porque, como antes decía, no lo entendemos. Porque, como él decía, bueno, no salimos fuera de España, es que con la trufa tendríamos que ir, pero luego también tenemos que identificar quién consume y quién la produce y cómo se elabora en los restaurantes. Quisiera preguntar, ¿cuánto gasta un restaurante en la temporada? Y alguno dirá, yo 1.000 euros. Nosotros este mes pasado 7.000. Quiere decir que cuando él viene a nuestro local, la trufa, lo primero que decimos y enseñamos como cultura, no comas nunca una trufa que te la den sin pelar. Come una trufa de calidad, que ahora ya vamos a tener la IGP, ¿no? Vamos a tenerla. Nuestro territorio es magnífico, que sí que es cierto que la trufa lleva ya unos 40 años, yo ya la conocí hace 40 años cuando empezaban a microrrizarse. Entonces, cuando viajaba a Teruel, me confundí como tantas veces en mi vida que no me metí en esto la trufa, porque me hubiera tenido que meter entonces, ya lo viví y no lo hice, ¿no? Pero la trufa es un valor único. Igual que decimos personas únicas, la trufa es un valor único, tenemos un producto único. Pero no lo sabemos trasladar, no lo hacemos. La gente viene, se la compra, se la lleva y ya está. Ni la transformamos. Entonces, claro, para eso hay que creer. Pero ¿cuántas campañas habéis visto vosotros con cocineros con una trufa en la mano? Nunca. Nunca. Entonces, ¿cómo es difícil? De que esto, si no se entiende, es muy difícil trasladarlo. Pero nosotros hacemos nuestra guerra por nuestra cuenta, que es que la gente que quiera disfrutar de ese producto excepcional que tiene la naturaleza, venga a nuestra casa y lo comprobará. Y es más, intento deciros que es lo más bonito en esta temporada, que solo son 3 meses, Cachiruel el próximo año, venga, ahí con la trufa, pues ahí y vas a vamos. ver cómo la... También te digo, yo creo que le tenemos que quitar también, que ahora ya se está haciendo, ese estereotipo de elitista. O sea, que es que ahí ha habido mucho error común. La gente en general creía que es así, pero bueno, también que la trufa era como un producto no alcanzable para todos. Y yo creo que en Aragón, sin embargo, se ha cambiado ese estereotipo. Si hablamos de Italia, yo soy italiano, si hablamos de Italia, pues obviamente tiene otra cultura de la trufa y es aún más elitista, como bien sabéis. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que estamos hablando ahora, pues intentar que sea un producto noble de Aragón, pero de verdad noble en cuanto a producto, no en cuanto a precio, que es ese estereotipo que la gente piensa, ¿no? María José. Sí. Bueno, pues yo, como de Teruel que soy, pues bueno, la trufa es nuestro máximo exponente. Nosotros siempre que en todas las temporadas del año que hay trufa tenemos, no solo tenemos la Tuber melanosporum, en verano tenemos también Tuber aestibium, en otoño utilizamos la Tuber uncinatum. Intentamos diferenciar sus temporadas y dignificar cada temporada con la trufa que hay. Tenemos clientes que vienen solo por la trufa. Ayer, por ejemplo, era un día tranquilo y vino una mesa para 3 y bueno, habían puesto en una reseña que querían comer solo trufa. Y digo, bueno, pero si nosotros vamos a tener trufa, pero normalmente hacemos un menú de degustación en el que hay trufa a lo largo de todo el menú. Bueno, pues al final quisieron que les hiciese para cada persona una trufa de 80 gramos, que la querían un poquito. Habían visto un reportaje que había hecho yo hacía mucho tiempo sobre trufa al horno a baja temperatura, y cada uno se comió su parte de sus 80 gramos y luego, aparte de eso, pues su menú de degustación. Entonces hay gente que viene exclusivamente por y para la trufa. Y igual que en Huesca y en Zaragoza hay trufa, pues en Teruel, pues imaginaros ahora con la denominación que se está haciendo, pues todavía más, y se ha creado una cofradía solo para dignificar y para
comprobar que se utiliza trufa y no se utilizan aditivos, aromatizantes, que al final eso es lo que perjudica la imagen de la trufa, no solo a nivel de nuestra provincia, sino a nivel mundial. Yo solo un apunte. Yo creo que la trufa es un producto gastronómico de alta restauración. Antes hablabais de la cocina de casa. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis comprado una trufa y se la habéis rallado sobre un huevo frito o sobre una tostada de pan? Pues que creo que tenemos que hacer un trabajo de casa, que es que la trufa, porque te vas al mercado agroecológico de la plaza de San Juan de los Panetes, yo voy todos los sábados y tienes trufa, pero una trufa te puede costar 20, 25 euros. La puedes guardar, la rayas, y luego a la trufa también hay personas que llegan por los derivados de trufa que se incorporan a quesos, a fiambres, a patés, pero esa no es la trufa auténtica gastronómica por la que estamos todos velando, porque ahí también estamos trabajando mucho en seguridad y calidad alimentaria con el tema del fraude, porque hay mucha cosa también. Entonces yo sí que os invitaría a hacer un trabajo de conocimiento de la trufa desde nuestras casas. Bueno, María José Meda, del restaurante El Bastán, Amparo Cuellar, Gobierno de Aragón, Luigi Cecinelli, del Cachirulo, y Carmelo Bosquellas Bastia, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer absoluto compartir esto con vosotros. Y ahora vamos a pasar a un vermú aragonés y podemos seguir conversando todos juntos. Gracias a todos. Que no te conocía. Que se te Yo no había leído una cosa que quería y cuando... A ver, ¿tienes? Pero bueno, pero es que vamos hablando, nos vemos. que tiene tiempo, que tiene interés, que tiene ganas. Y luego nosotros preguntamos sobre todo cuando viene sobre todo gente joven que lo valore. Sí, ahora sobre todo todas las prácticas jóvenes que vienen es muy importante porque al final son el futuro. Gracias.